feliz de estar con ustedes otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema acerca de los profetas. Tiene que ver con una iglesia que transforma. Pero antes de poder comenzar el tema el día de hoy, quisiera hacerles dos preguntas y que ustedes me ayudaran a contestar estas dos preguntas. Después de las dos preguntas, hacemos una oración. Después de la oración, reflexionamos un poquito entre todos, ¿va? Primera pregunta: ¿creen ustedes que Dios puede transformar corazones? ¿Sí? Creo que fue una respuesta unánime. Respuesta. Pregunta número 2: ¿por qué no los ha transformado a todos? A ver, ¿por qué? Porque no quieren, dice Lucy y Eric. Porque Dios es un Dios respetuoso. Él los transforma, pero si no quieren, no Okay. Dios es un Dios respetuoso. A ver. Dios es un Dios respetuoso y Él está ahí buscándote. Él no va a transformar tu corazón si tú no quieres. Ok. Como ellos mismos lo dicen en Apocalipsis, que Él está a la puerta y llama. Que si tú le abres, Él se hará y estará contigo y tú serás con Él. Él no va a hacer las cosas para como doblegándote. Tú le permites que va. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra postura? No lo saben y a ellos Dios no les transforma su corazón. Puede ser que algunos busquen a Dios aunque no lo conozcan. Versión número 2, ok. Chelito, ¿quería comentar algo? Porque no le pedimos que nos cambien nuestros corazones, por eso no nos cambian. Ok, ¿alguna otra versión que hay acá de por qué Dios no cambia nuestros corazones o no ha cambiado el corazón de todos? Porque es un proceso, no es un cambio radical. Puede ser que siempre cambian, nosotros no lo vemos. ¿Ok? Guille. Porque a veces somos desobedientes, entonces avanzamos un paso y retrocedemos dos. Ok, hay muchas circunstancias, pero es bien interesante entender que si efectivamente Dios puede cambiar los corazones, algo que en respuesta a todos dimos de manera unánime, sí se puede. La realidad en la práctica es que no todos los corazones cambian. Algunos quizás sí en un proceso, algunos van más lento, algunos van muy rápido, pero no todos los corazones siempre cambian. Y ahora vamos a tratar de reflexionar en el profeta Amós a algunas circunstancias para poder contestar a estas preguntas. ¿Les parece bien? Vamos a darnos un momento. ¿Se escucha bien? ¿Ya se escucha bien? ¿Todavía no? Dicen que no. ¿Qué le hace falta? Otra voz, dicen otro predicador. ¿Ya se escucha más o menos? Ok, perfecto. Ya que está mi amigo Dave ahí. Amigo Dave, tú que eres un experto en las artes del piano, vamos a hacer algo. Ayúdame a tocar algo. Tu alabanza favorita. La que quieras ahí nada más para mientras nosotros oramos. Vamos a hacer una oración todos, pero les voy a pedir que ahí donde estén en sus lugares, si conocen la que está tocando Dave, todos van a estarla cantando en su mente y eso está bien. Vamos a pasar un momento de reflexión, como una técnica de meditación. Vamos todos a dejar nuestros problemas a un lado. Vamos a tratar de pensar en disfrutar este momento, en pasarla bien. Y para empezar a esta oración, primero quiero que recuerden el mejor momento que hayan vivido con Dios. El mejor momento que hayan vivido con Dios, recuérdenlo. Mientras estamos recordándoles, escuchemos el himno que Dave nos ayuda a tocar. Les voy a leer un salmo y después oramos. Señor, en ti he buscado refugio. No me decepcionaste. Rescátame y libérame, porque tú eres justo.
Escucha y sálvame, y sé tú mi roca, donde acudo a refugiarme, pues tú siempre das la orden de salvarme. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios, el que me rescata del perverso, del delincuente, del violento. Señor Dios, tú eres mi esperanza. Yo he confiado en ti desde mi juventud. He dependido de ti desde antes de nacer. Tú me has ayudado desde que estaba en el vientre de mi madre. Siempre te estoy alabando. Tú eres mi poderoso refugio y me he convertido en un ejemplo para los demás. Te honro y te alabo. No me apartes de ti en mi vejez. No me abandones mientras voy perdiendo fuerzas. Mis enemigos hacen planes contra mí. Se han aliado los que quieren matarme. Mis enemigos dicen: Él no tiene quien lo salve. Dios lo ha abandonado. Atrapemos. Dios mío, tú no me abandones. Apresúrate y ven a salvarme. Que mis enemigos sean avergonzados y destruidos. Que los que quieren hacerme daño se cubran de vergüenza y humillación. Pero yo siempre confiaré en ti. Te alabaré cada día más. Todo el día hablaré de tu justicia y salvación, aunque es algo que aún no alcanzo a comprender. Señor Dios, cantaré acerca de tus poderosas obras. Dios mío, tu justicia llega hasta el cielo. Has hecho grandes cosas. No hay Dios como tú. Aunque me has hecho pasar por dificultades y malos ratos, me revivirás y me harás volver de las profundidades de la tierra. Acrecentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Yo te agradeceré al son del instrumento, al son del salterio, por tu fidelidad, Dios mío. A ti, el Santo de Israel, te alabaré tocando el arpa. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú nos has abrazado. Tú nos has puesto pruebas a todos. Hemos pasado momentos difíciles, pero hemos pasado unos momentos increíbles contigo, Señor. Hemos pasado momentos llenos de amor y de alegría en tu presencia. Y esos son los que hay que rescatar. Tú eres nuestro Dios, nuestro escudo, nuestra roca. Tú eres el que levanta nuestra cabeza. Y tú eres el que nos habla hoy, Señor. Llena de tu Espíritu Santo este lugar y que sea tu Espíritu quien diga a cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros tenga que escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Salmo 95: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si algo tiene que decirnos el día de hoy Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Dejemos que Dios nos diga algo bueno, algo bonito, no barato, algo que nos ayude a ser mejores personas cada día. Vamos a reflexionar un poquito en el texto de Amós. Y antes de poder entrar a los versículos que nos toca hablar, en el versículo 4, que no aparece en la lectura, van a dar una frase que a todos, yo estoy seguro que todos conocemos, pero esta frase es bien interesante. Dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Habían escuchado esta frase? Buscadme y viviréis. Antes de soltar todo el discurso que Amós va a decir ahora, el discurso previo, o sea, la introducción a todo esto es: buscadme y viviréis. Después de eso se sueltan un montón de cosas, pero todo va a partir de esta premisa: si ustedes me buscan, van a vivir. Antes de poder hacer la reflexión, yo tengo que compartirles algunas cosas importantes. Primero,
Punto número 1, la división del reino. Para entender este concepto de Amós hay que entender la división del reino, ahora se las explico. Punto número 2, hay que entender la dualidad hebrea de este momento sobre vivir y morir. Hay conceptos que se están jugando acá, que es la vida y que es la muerte. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Contexto número 3, el contexto histórico en el que está hablando Amós. Ahora explicamos un poquito de eso. El número 4 es qué es un profeta. Y el número 5 es quién es Amós. Una vez entendidas estas 5, vamos a volver a leer el texto y vamos a reflexionar un poquito en ellas. Primero, la división del reino. ¿Cuántos de ustedes sabían que el reino de Israel había estado dividido? El reino de Israel es un reino que no permaneció unido a lo largo de toda su historia, sino que después de Salomón, el cual fue un muy mal rey. ¿Sabían que Salomón había sido un muy mal rey? ¿O todavía creían que se le había rifado? No, Salomón había sido un muy mal rey, cometió errores terribles. Gracias a esos errores se va a provocar la división del reino, en donde ahora vamos a llamar a Israel el reino del norte y vamos a llamar Judá el reino del sur. No podemos confundirnos, porque todos los profetas están hablándoles o a Israel o a Judá o a los dos, pero están parados en algún lugar. Entonces hay que diferenciar a partir de ese momento que una cosa es Israel y otra cosa es Judá. Amós va a ser un profeta que va a predicar a Israel. Entonces hay que tener esto en claro. Le está predicando al reino que está en el norte. ¿Cuántas tribus se quedó el reino del norte? 10 tribus. El reino del sur se quedó con 2 tribus y ahí tenemos las 12 tribus. Entonces el reino de Israel en teoría era un reino un poquito más grande, por lo menos tenía más diversidad, tenía más tribus, el reino de Israel. Entonces ya queda claro la división del reino. Después la dualidad, vivir y morir. El hebreo usa mucho estos conceptos de vivir y morir y no de una manera tan literal como de repente los occidentales la podemos utilizar. Está vivo aquella persona a la que le late el corazón y que estamos todos acá tranquilos. Está muerto aquella persona que ya le dejó de latir el corazón y entonces no tiene sentido. Cuando nosotros vemos el concepto vivir y morir en esa simplicidad con la que la podríamos ver como occidentales, vamos a tener serios problemas, porque muchos de los textos que hablan de la vida y de la muerte no necesariamente se están refiriendo a esta forma literal en la que nosotros lo entendemos. De ahí que, por ejemplo, tengamos en Génesis 1 que Dios dice: si comes del fruto ciertamente morirás, ¿no? Y como dirían en mi tierra, vemos ahí a Adán vivito y coleando sin ningún problema. Parece ser que no se cumplió. Bueno, hay un concepto metafórico de esta idea de vivir o de esta idea de morir. Jesús va a decir: yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? La vida. Y están utilizando otra vez este concepto de vida de una manera metafórica, de una manera diferente, de una manera que simboliza muchas otras cosas. Vamos a hacer el diálogo una vez más y quiero preguntarles a ustedes: ¿qué podría significar para ustedes estar muerto? Ya no hacer nada. Ya no hacer nada. Ok. ¿Qué más podría significar estar muerto? A ver, ¿cómo? Lucy, ¿nos querías comentar qué es estar muerto? Mente vacía, sin ilusiones, sin interés, ok. Ok, muy bien. Chelito. Ok, muy bien. Alvita. ¿Qué tipo de muerte? ¿La natural, la espiritual o la eterna? ¿Tú cuál consideras? Espiritual. ¿Cómo nos explicas la espiritual tú? No conocer a Cristo, no tener acción. Eso es estar muerto. Perfecto. ¿Alguien más? Gota. El espíritu abandona el cuerpo, ok. ¿Algo más? Morir a tus proyectos, morir a tus sueños, es una forma de... Muy bien, no tener proyectos, no tener sueños, pero Ya no, está como muerto en vida. está como muerto. Nada le importa, no hay ilusión, no hablemos de Cristo, y si lo conoce, incluso para él, para esa persona. Perfecto. No hay fe, no hay esperanza. No hay esperanza. Muy bien, esa palabra es bien clave. Luis. No ser productivo. No ser productivo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias.
Creo que algún rabino estaría muy orgulloso del método de la lluvia de ideas que nosotros utilizamos. Pero vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sería estar en vida? Todo lo contrario a la anterior. Pero en asuntos prácticos, ¿quién nos dice qué sería estar en vida? Los que ya hablaron ya no pueden opinar, ¿verdad? Ya gastaron su carta de opinaje. ¿Alguien que no haya participado que nos quiera decir qué significa estar en vida? Tener esperanza. ¿Qué más? Tener nuestras emociones a flor, así, libres, ¿ok? ¿Qué significa estar en vida? Una última, ¿quién dice yo? Bueno, ya van a haber más últimas. Ser como Cristo, Pepe, y luego la doctora Lulú, y terminamos la participación. Pepe. Tenerlo todo, ¿qué? ¿Cómo que todo? Ok, muy bien, muchas gracias, Pepito. Lulú. ¿Perdón? Tener al Señor y compartirlo. Muy bien. Estamos, y después de haber hecho esta charla, repensemos esta frase: buscadme y viviréis. Después de todo lo que hemos platicado, repensemos este concepto: buscadme y viviréis. Entonces, este concepto se da en dos momentos: o bien porque la gente a quien se la está diciendo ya está muerta y por eso le está dando la oportunidad de tener vida, o bien porque la gente a quien se lo está diciendo está a punto de morir y le está dando una oportunidad para que no muera. Bajo esta perspectiva, Amós cree, por lo menos él en ese momento, que aunque la persona ya esté muerta o aunque la persona tienda a morir, que tiene esperanza de estar vivo. Tiene esperanza de estar vivo. Ustedes van a escuchar ahora el mensaje de Amós y van a decir: no, este Amós está bien caótico, ya se arruinó, ya no tiene sentido nada, ya se acabó todo. Pero si uno no entiende que primero dijo buscadme y viviréis, entonces uno va a pensar que lo que está haciendo Amós es dar un ultimátum. O sea, es decir, esta es la condena, chicos, ni modo. Hay algo antes de esa condena y es: todavía hay esperanza. ¿Ok? Entonces, eso para entender un poquito la dualidad, vivir y morir. Vamos a pasar al tercer punto. ¿Qué es un profeta? Esto es bien importante, porque estamos leyendo a un profeta, ¿a poco no? Entonces quiero decir primero lo que no es un profeta, para que vaya quedando un poquito claro. No es profeta el que adivina el futuro. ¿Ok? Ese no es profeta, no. Ese puede ser adivino, brujo, chamán, lo que quieras, pero ese no es el profeta al que se está refiriendo el texto bíblico. Dicho esto, pueden decir lo que sea el profeta, pero gracias a Dios por lo menos tenemos que dejar en claro que esto no es. Entonces, eso es muy importante. Si estamos leyendo a un profeta, no estamos leyendo a alguien que conoce el futuro, ¿no? Eso es una visión de un cristianismo que está bastante equivocada acerca de lo que es un profeta. Entonces usted no puede llegar con un profeta a decirle al profeta: oye, profeta, ¿con quién me voy a casar? Oye, profeta, ¿qué tiene Dios para mi vida? Así de que voy a trabajar, voy a ser rico o algo por el estilo. Eso no puede ser un profeta. Tengo acá alguna definición que se puede acercar bastante a lo que es un profeta. Es quien conociendo la voluntad de Dios asume una postura crítica ante la realidad. Quien conociendo la voluntad de Dios asume una postura crítica ante la realidad. ¿Qué es esto? El profeta sabe lo que a Dios le agrada. El profeta sabe cuál es el ideal de Dios. El profeta sabe cuál es la utopía de Dios. Sabe que Dios busca algunos ideales en esta creación. Y cuando se enfrenta a la realidad, el profeta ve que esos ideales no se cumplen. Y como no se están cumpliendo, asume una postura crítica ante esa realidad. Y entonces, si ve un acto de injusticia, señala y dice: ¡ey, eso es injusticia! Si ve un robo, dice: ¡ey, eso es un robo! Si ve un acto de violencia, dice: eso es violencia. Está asumiendo una postura crítica ante una realidad que le está tocando vivir. Eso es lo que todos los profetas del Antiguo Testamento están haciendo. Le están diciendo al pueblo que la realidad que se está viviendo en ese momento no es como Dios se la imaginó. Entonces, yo quería manzanas y me están dando cactus todos.
Ese es el mensaje del profeta, para entenderlo bien sencillo. Entonces, una vez que entendemos qué es un profeta, vamos a pasar al cuarto punto. ¿Cuál es el contexto histórico en el que este profeta está hablando? Estamos juntando como que todas las piezas del rompecabezas. Primero, Amós está hablando muy probablemente en un reinado en donde el reino de Israel tiene un esplendor político, un esplendor económico, le va bien, pero va en decadencia. Va en decadencia porque tiene algunas situaciones internas como corrupción, injusticia e indiferencia. Les voy a leer un resumen con algunos versículos bíblicos que hicimos en una de las células cuando vimos a Amós. El resumen va más o menos así. Dice: habían dos clases sociales. Esto lo encuentran en Amós 5:10 y 6:4. Los pobres eran oprimidos, 2:6, 11:6, 3:6, y hasta vendidos como esclavos, 2:6-8. Los ricos poseían palacios de invierno y de verano construidos en marfil, 3:15, con viñedos y almohadas y costosos ungüentos. Eso lo encontramos en el 5:11. Las mujeres, las gordas y mimadas vacas de Basán, instaban a sus maridos a cometer injusticias para poder beber. Eso lo encontramos en el 4:1. La justicia se compraba en los santuarios de Betel, Gigal y otros lugares, pero Yahvé no estaba ahí, y de hecho no podía realmente ser adorado ahí. Él despreciaba sus rituales, Dios despreciaba sus rituales, 5:21, por eso Jehová planeaba acabar con ellos. 6, del 9 al 14. Este más o menos era el contexto de Amós, cuando a Amós le toca predicar, y para ponerle un poquito de sabor al contexto de Amós hay que entender quién era Amós. Y para entender quién era Amós hay que entender un poquito del sistema en el que se movían las cosas. Les explico rapidísimo. Habían 3 escuelas importantísimas. La primera escuela era la escuela del sacerdocio. Había toda una escuela de sacerdotes. El sacerdote pues sabía todo lo que tenía que hacer, lo sabía muy bien, pero no era la única. Había una escuela que le llamaban la escuela de profetas. Había lugares en donde el profeta iba a estudiar y aprendía todo lo que tenía que aprender para ser un buen profeta. Y por otro lado tenemos el linaje real, que era como que el sistema jurídico de gobierno. Entonces tenemos al gobierno, tenemos a los sacerdotes y tenemos a los profetas. Estos 3 sistemas funcionaban, o tenían que funcionar de una manera sana, ¿no? En donde los 3 pudieran hacer que el pueblo estuviera bien. Si alguno de los sistemas fallaba, el otro tenía que entrar a jalarle un poquito para que fuera en orden, ¿no? Si el sistema de gobierno fallaba, pues el sistema religioso sacerdotal tenía que entrar a decirle: oye, no te vayas tanto para allá, la ley dice esto. Si el sistema sacerdotal fallaba, el gobierno tenía que entrar y decir: oye, te estás corrompiendo un poquito, regrésate porque necesitamos ir bien encaminados. Pero ¿qué pasaba cuando ambos sistemas fallaban? El sacerdotal y el de gobierno. Tenía que entrar la escuela de profetas a decirle a los dos: chicos, aquí hay algo malo, ¿okay? Tenía que jalarle las orejas a los dos y decirles: vénganse para acá, ¿no? Todos en orden. Pregunta del millón: ¿qué tan difícil creen que sería jalarle las orejas al sistema político y al sistema religioso? Si de por sí jalársela a uno de los dos es difícil, imagínate a los dos juntos. Era una cosa terrible que no cualquier profeta se aventaba con el juego de hacerlo. Pero, ¿qué pasaba cuando la escuela de profetas se sumaba a la corrupción? Y entonces tenemos al sistema sacerdotal, al sistema político y al sistema de profetas, todos corrompidos y todos haciendo mal su parte del trabajo. ¿Qué pasa cuando no puedes confiar en ninguna de esas instituciones porque todas la están haciendo mal? Ese es el contexto para entender por qué Amós no es de la clase política, no es de la clase sacerdotal, no es de la escuela de profetas. Amós es un pastor de ovejas que producía higos por ahí, que él tenía su trabajo, que además vivía en la frontera, y pues a él le toca que Dios le diga: chico, pues vas, te toca a ti hablar en contra ahora de los 3 sistemas que estaban fallando.
Entonces Amós, además de todo lo que hemos comentado, del contexto y del sistema, tiene la dificultad de tener que hablar no siendo parte del sistema, y eso es bien difícil. ¿Saben por qué? Porque es como si usted tiene su familia y llega alguien a decirle, oye, educa así a tu hijo, ¿no? ¿Tú qué te tienes que meter? Tú ni eres de mi familia. Entonces para Amós era un asunto muy difícil el poder dirigir este mensaje a todo el pueblo. Queda más o menos claro entonces la dualidad de vivir, morir, la división del reino, qué es un profeta, cuál es el contexto histórico, quién es Amós. Es lo que necesitamos para poder entender entonces el mensaje que nos va a dar Amós, aquí donde vamos a leer del 10 yo voy a leer ahorita del 10 al 14. Pongamos mucha atención. Dice: ustedes aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. ¿Por qué está diciendo esto? Porque a la gente en ese tiempo le convenía escuchar una idea que se pareciera a la suya, una idea que retroalimentara la suya, una idea que hiciera que la suya se viera bien. Pero cuando llegaba el profeta que estaba hablando en contra de esa idea, pues automáticamente lo aborrecen y empieza lo que nosotros aquí en México le llamamos la guerra sucia. ¿Qué es la guerra sucia? Empezar a ver lo negativo del profeta con tal de no escuchar lo positivo de su mensaje. Y entonces empiezan a decir, pero si Amós ni es profeta. Amós es un pastor ahí boyero, ¿qué le tenemos que escuchar? Pero si él no estudió en la escuela de profeta, pero si él ni es sacerdote, no es de linaje, pero si él ni siquiera es rey, no viene de ahí, ¿por qué lo tenemos que escuchar? Empiezan a desacreditar el mensaje de Amós con tal de no escuchar lo que él estaba tratando de decir. Por eso, una de las primeras pautas que va a marcar él es decir, aborrecieron la reprensión en la puerta de la ciudad, pero al que hablaba lo recto, lo abominaron. Después vamos por el 11, dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitarán. Plantaron viñas, pero no beberán del vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿A qué les compararé esto? Esto es como corrupción, ¿no? Es como cuando uno llega al juzgado y yo sé que tengo razón, yo sé que tengo las pruebas, pero pues estoy acusando a una persona muy pudiente, a alguna persona con mucha influencia, esa es la palabra, con mucha influencia, y pues yo lo acuso, ya está todo a favor mío, y de repente llega él y le dice: mira, ten acá unos milloncitos, yo gano el juicio. ¿Estás de acuerdo o no? Y el juez se quiere ver como que justo y dice: no, yo no puedo hacer esto con la cosa. Y entonces él agarra y dice: pues si no lo haces, tengo a tus hijos, a tu esposo, todo. ¿Lo haces o no? No, pues sí lo hago. A eso que nosotros le llamamos corrupción no es nuevo y no es mexicano. Los mexicanos no lo inventamos, hermanos. Es algo que ya existe, que ya existía desde hace mucho tiempo, y que en el mismísimo pueblo de Israel, aquel que decimos era el gran pueblo de Dios, estaba llenísimo de corrupción y llenísimo de cosas terribles que además ahora vamos a seguir leyendo. Dice: por lo tanto, el prudente en aquel tiempo calla, porque el tiempo es malo. Yo no sé cómo interpretar bien este texto, pero a mí se me hace que les está diciendo a todos que se creen prudentes por no hablar, porque el que hable le va a ir mal. Pues está hablando en contra de todos, si hablan les va a ir mal, y con tal de que no me hagan daño a mí, con tal de que no me afecten, con tal de que no se metan conmigo, pues prefiero quedarme callado. ¿Han escuchado esa? En el pleito familiar de repente es clásico que llega uno, el que se rinde primero, y dice: pues yo veo que hay esto, y para no hacer problemas, ya mejor no digo nada. Y de repente en la sociedad también decimos lo mismo, ¿no? Pues pasa esto, pero para no hacer problemas,
mejor ya no digo nada. Y de repente en la iglesia hacemos lo mismo, pasa esto, pero para no hacer problemas, mejor no digo nada, ¿sí? Amós nos acaba de decir prudentes a todos nosotros, aunque yo no estoy tan seguro que nos esté felicitando. De repente yo podría más pensar que está usándonos un sarcasmo y nos está diciendo, chicos, se están callando cuando deberían de estar todos hablando. Porque si algo nos enseña el texto bíblico es que ante las injusticias, ante las cosas malas, no nos podemos callar. Tenemos que decir cuando algo está mal, porque si no, nos volvemos cómplices de esas situaciones. Nos volvemos cómplices de la injusticia, nos volvemos cómplices de la inseguridad, nos volvemos cómplices de la corrupción, nos volvemos hasta cómplices de la violencia, ¿sí? Hay que hablar, hay que decir las cosas. ¿Cómo? ¿En qué momentos? ¿Bajo qué método? Esa es otra prédica, ¿eh? Pero por lo menos que en nuestro corazón quede la idea de que callando no vas a resolver nada. Nunca. No lo vas a poder resolver. Son cosas que se tienen que decir y son cosas que se tienen que hablar. Por eso vamos a hacer el primer ejercicio antes de terminar esta reflexión. Y te voy a invitar a que ahí en donde tú estás pienses en alguna circunstancia, en alguna situación, en algún problema que no te deje tranquilo o que no te deje tranquilo. En algún problema que tú tengas acá en tu corazón que no te permita dormir porque tú todavía lo tienes acá, algún rencorcillo, algún odio, algún daño que te hayan hecho, eso es totalmente válido. Algo que no te deje a ti tranquilo o tranquila, piensa un momento en eso y dítelo, yo voy a decir, dilo a tu misma persona para que tú lo reflexiones, para que tú lo hagas conciencia de esa situación. Y seas tú el primero que lo tenga presente y diga, esto está pasando conmigo. Si no eres capaz de decirte a ti mismo, no vas a ser capaz de decírselo a alguien más. Tú tienes que tenerlo presente. ¿Qué es eso que a ti te daña? ¿Qué es eso que a ti no te deja tranquilo? ¿Qué es eso que a ti te mantiene incómodo o incómodo? Una vez que lo tengas acá en tu cabeza y digas, esta es la situación, intenta decírselo a alguien más, de preferencia a la persona involucrada, ¿verdad? No se lo va a decir a todos menos a quien está involucrado, de preferencia a la persona involucrada. ¿Quién sabe? Quizá en ese diálogo se puedan solucionar las cosas, quién sabe, quizá no, quizá sí, pero si tú te callas, tenemos una sola respuesta segura, no se va a solucionar. Si tú te callas, hay una sola respuesta segura, no se va a solucionar. Si tú lo dices, por lo menos tienes la alternativa de que pueda suceder algo diferente. Vamos a continuar. Busca lo bueno y no lo malo, para que vivas, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como ustedes dicen. Aborrece el mal y ama el bien, y establece la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Con esto vamos a terminar la lectura de esto para reflexionar un poco y con esto terminar la prédica del día de hoy. Pasaba que el pueblo de Israel tenía un nacionalismo bien interesante. Fíjense que ellos creían que por ser descendientes de Abraham, Dios estaba con ellos a pesar de todas las cosas. Chéquense bien lo que les estoy diciendo. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, Dios estaba con ellos a pesar de todas las cosas. Entonces ellos decían, si yo me enfrento con este pueblo, Dios me va a dar la victoria. Si yo hago esto, Dios me va a dar la victoria. Si yo hago aquello, Dios me va a dar la victoria. Y aquí viene la gran pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? La clásica. ¿Cuántos están seguros de que son salvos? Hay unos cuantitos nomás dijeron, no estoy tan seguro. Y dice, ¿y ustedes están seguros que a pesar de todo lo que hagan, Dios siempre va a estar con ustedes? Más o menos. El pueblo de Israel tenía un grave problema con este concepto. Y es que él creía que porque tenía a Dios de su lado, podía hacer lo que quisiera y podía hacerlo como quisiera. Y no iba a pasar nada porque pues Dios está de mi lado. Y hasta sacaban sus textos bíblicos. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? Porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Si Dios libró al pueblo de manos de Egipto, también nos va a librar a nosotros. Entonces ellos creían que Dios estaba con ellos. Y que a pesar de todo, Dios estaba con ellos. Y uno de los mensajes más interesantes de Amós es que les va a decir, chicos, están bien equivocados.
Es que Dios no está con el que tiene un linaje. Es que Dios no está con el que sigue rituales, normas. No, o sea, Dios no está con aquellos que creen que Dios está con ellos. Dios está con los que hacen justicia y con los que hacen las cosas bien. Con ellos está Dios. Y adivinen qué, le dice Amós al pueblo: ustedes como Israel no han hecho las cosas bien. Por lo tanto, no pueden pensar que Dios está con ustedes. No pueden. Pero si ya creí, pastor, pero si ya me bauticé, pero si ya hice mi primera, segunda y tercera comunión, cuarta y reversa también, todas las comuniones he hecho, pero si ya lo hice, si ya tomé todos los cursos. Es que si alguien no ejerce esa justicia, si alguien no hace eso que Dios pide que hagamos, no podemos decir que Dios está de nuestro lado. Ese es el gran mensaje de Amós, por el cual, adivinen qué le va a pasar a Amós. Pues nadie lo va a escuchar, nadie lo va a querer, nadie le va a hacer caso, le va a decir: no, tú estás loco, has de ser hereje, debiste estudiar en un seminario, por eso estás diciendo estos disparates, le van a decir a Amós. Ese es el gran problema que con el que Amós se va a encontrar. Sin embargo, Amós no va a dejar el mensaje así en un caos final, y eso es lo que a mí me gusta de Amós. Al final de cuentas, Amós va a decir: miren, ustedes son así, está bien, no hay problema, pero Dios no es así. Dios no es así. Y aquí es donde viene el verdadero mensaje, por lo menos de esperanza, que Amós va a dar junto con ese mensaje bien pesado. Amós va a decir: Dios no es así. Dios quiere algo, y lo quiere desde el principio. Lo que Dios quiere es transformar esos corazones que están duros, que no quieren cambiar, que están cómodos. Esos corazones Dios los quiere mover para hacerlos personas que busquen la justicia, personas que hablen, personas que digan lo que piensan, personas que quieran ser mejores. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere estar transformando esos corazones y cambiarlos. Dios no los quiere destruir. Dios no quiere decir: ¿saben qué? Mejor vámonos como otros. Otros iban a... No, Dios no los quiere destruir. Dios quiere que uno pueda cambiar esa vida y pueda tener una mejor vida. Esa es la esperanza que nos va a dejar el mensaje de Amós. Por eso, Amós va a decir: buscadme y viviréis. Pero la siguiente pregunta es: ¿y si no lo buscamos? ¿Qué pasa si no lo buscamos? Acá hay un riesgo, porque mira, si nosotros decimos: si no lo buscamos, podemos caer en un bucle en donde digamos: no lo busco, Dios me da otra oportunidad y entonces hay esperanza. No lo busco, Dios me da otra oportunidad y entonces hay esperanza. No lo busco, y caemos en ese juego de trampas. ¿Sí? Ese juego puede durar muchísimos años, hermano. De verdad que ese juego puede durar años, años y años. El problema es cuando el juego se acaba. Porque déjame decirte que a Israel se le acabó el juego. Por algo, el día de hoy no hablamos de los israelitas, hablamos de los judíos. Fue la tribu de Judá la que quedó viva, la de Israel aniquilada. ¿Sí? Los dispersaron, los destruyeron. ¿Y de ahí no que eran salvos? ¿No que tenían a Dios de su lado? ¿No que estaban predestinados ya? ¿No que la salvación no se perdía? ¿No? Podemos hacernos un montón de preguntas. Lo que sí queda claro es que ese pueblo no volvió a tener otra oportunidad después. ¿Por qué puede pasar eso? Y es que a veces el mensaje de Amós es bien interesante. A veces no importa qué tan grandes estemos, a veces no importa qué tan buenos seamos. A veces la verdad del mensaje y la esencia del mensaje no está ni en la institución, no está ni en el pastor, no está ni en los intelectuales, no está ni en los grandes cargos. A veces la esencia del mensaje está en un boyero que no tiene nada que ver, pero que tiene mucha verdad con lo que dice. Que si nosotros nos volvemos a los buenos caminos, no importa la situación que estés pasando, hay esperanza. Que si nosotros regresamos a buscar a Dios, no importa las circunstancias en las que estemos viviendo, hay esperanza.
que si nosotros nos atrevemos a volver a hacer justicia, a hablar, a hacer las cosas bien, no solamente a creer, hermano, yo sí no les vengo a mentir, no se trata de creer y de orar y ya todos nos vamos a ir bonitos a la casa, no, se trata de creer, orar y cambiar la forma en la que vivimos. Si esos tres elementos se suman, podemos vivir. Ustedes, yo y todo ese país que está allá afuera, podemos vivir. Si esos tres elementos se suman. Si uno de esos elementos llega a faltar, no vamos a lograrlo, hermano. Pero yo estoy seguro que todos ustedes quieren lo mejor para sus familias. ¿A poco no? ¿O estoy errado? Quieren que sus familias estén vivas. Quieren que sus familias vivan. Yo estoy seguro que ustedes quieren lo mejor para su iglesia. ¿A poco no? ¿O hay alguien aquí que no quiera lo mejor para su iglesia? Que lo diga desde ahorita para que ya lo tengamos en la mira. ¿Hay alguien aquí que no quiera lo mejor para su iglesia? No, todos queremos lo mejor para nuestra iglesia. ¿No? Entonces, todos queremos lo mejor para nuestro país. ¿O hay alguien acá que de plano diga, ¿cómo no cae una bomba atómica y se destruye México de una vez por todas? Nos vamos a Yucatán, que es otro país. Ese no es México. ¿No? ¿Hay alguien que quiera eso? Si queremos lo mejor, si queremos algo diferente, si queremos vida, el mensaje está bien clarito. Buscadme y viviréis. Y buscadme quiere decir que hay que cambiar la forma en la que vivimos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cambiar la forma en la que vivimos? Porque de algo estoy seguro, Dios puede ayudarnos a cambiar. Pero de otra cosa estoy seguro, no lo va a hacer si nosotros no queremos. Pero si queremos, Dios puede obrar. Y Él puede hacer cosas que ni nos imaginamos. Puede hacer cosas impresionantes. Las puede hacer. Solo hay una condición: que queramos. ¿Sale? Entonces yo voy a lanzar la pregunta ahorita y ya con esta pregunta terminamos. Pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren que en sus familias les vaya mejor? Pregunta 2: ¿cuántos de ustedes quieren que en su iglesia les vaya mejor? Pregunta número 3: ¿cuántos de ustedes quieren que en su país les vaya mejor? Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos y vamos a orar con Dios, porque si usted dice sí, automáticamente es: tengo que cambiar mi forma de vivir. Y si usted dice no, tiene que decir: soy responsable de esa destrucción. Hay dos chances. Si usted dice sí, tiene que decir: tengo que cambiar mi forma de vivir. Si usted dice no, tiene que decir: soy responsable de esa destrucción. Es como firmar el contrato. ¿Estamos de acuerdo? Pues no sé si están de acuerdo. Yo ya lancé la propuesta. Les voy a pedir que en sus lugares inclinemos nuestro rostro. Lloremos con Dios y le digamos a Dios si sí queremos algo diferente y mejor, o si no lo queremos. Pero que seamos sinceros con Dios, que se lo digamos, porque la promesa de Dios es la siguiente: así dice el Señor, buscadme y viviréis. Si ustedes me buscan, yo les voy a dar vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia después de escuchar a tu profeta Amós, a quien seguramente si nosotros lo hubiéramos escuchado tampoco le hubiéramos hecho caso. Pero hoy, después de unos años, queremos quedarnos con esta palabra que dice que si te buscamos, tú nos vas a dar vida. Porque tú eres un Dios que transforma vidas, que transforma corazones. Tú eres un Dios que puede hacer grandes cosas, pero hay un requisito para poder acceder a eso, y es que queramos ser parte. Por eso yo te pido, Señor, que si entre tus hijos e hijas el día de hoy hay aquí quienes quieran ser parte, que tú toques sus corazones y que tú les demuestres que eres capaz de transformarlos, que no importa qué tan difícil sea, que no importa que hayan dicho 1000 veces que no van a cambiar, si ellos quieren, tú puedes cambiarlos.
Yo los dejo en tus manos, papá, y te pido que los llenes de tu Espíritu Santo y que llenes a tu iglesia de amor, de paz, y que nos permita, Señor, terminar este año bien y comenzar un año alegres, contentos, con nuestros corazones diferentes, listos, Señor, para hacer tu obra. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén.